Buenas noches, Anaí. Gracias por estar con nosotros comentando este tema de soft skills y empleabilidad, que de entrada yo creo que muchos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver conmigo en particular? Y eso es precisamente lo que queríamos traer en esta sesión. Quiero, bueno, inicialmente poner un poco de contexto sobre el tema de la empleabilidad, que es lo que vamos a hablar en esta noche. Algo que suena posiblemente muy cercano a nuestro entendimiento, pero bueno, traemos algunas precisiones que les pueden ayudar en su incorporación al mercado laboral, ya que tenemos esta idea de tanto Anaí como yo, que está cambiando algo y obviamente están cambiando muchísimas cosas, pero sobre todo en esta parte específicamente del talento humano, ¿no? Que ahora se le denomina de esa forma. Y yo considero y tengo la certeza que hay una preocupación por parte de los estudiantes y egresados universitarios que tienen en este momento y para insertarse en el mercado laboral, preguntándose, bueno, ¿qué voy a hacer después de salir de la universidad? ¿Dónde se puede el estudiante o el egresado emplear y qué oportunidades hay para encontrar un trabajo que vaya acorde a sus necesidades y sus aspiraciones? Preguntas no menores, precisamente al momento de salir o desde ya, a lo mejor entrando incluso a la universidad, de lo que uno quiere hacer cuando salga y con las habilidades y técnicas que ha adquirido durante la licenciatura. Y nosotros tenemos el contexto de que los procesos laborales están cambiando muy rápido, más rápido que nunca. La evolución de la tecnología y la modernidad, en la cual en esta sesión precisamente nos permite acercarnos desde distintos lugares del mundo, requiere también entender muchos elementos y herramientas para tener una buena oportunidad en el mercado laboral. Todos los que estamos en esta sesión estamos conscientes de la situación en cuanto al empleo en México y en la región latinoamericana, en la región americana. Y nos estamos preparando para una eventual etapa en los procesos de inserción laboral. Nos estamos dando cuenta del cambio radical en estos procesos y por eso que hemos traído precisamente esta conferencia y esta charla, más que una conferencia es una charla, que esperamos que pueda promover el entendimiento sobre la empleabilidad, herramientas útiles en el campo laboral. Evidentemente hay síntomas de un cambio radical en la forma en la que entendemos múltiples casos después de lo que pasó en 2019 y 2020 y todo lo que va en este 2021 respecto a la pandemia mundial. Todos estamos conscientes de que la mayoría de las economías siguen percibiendo los efectos nocivos de la pandemia, principalmente lo que representó la brutal caída de los empleos y la reestructuración de muchas empresas alrededor del mundo. Como contexto regional, les menciono que desde 2019 los efectos del COVID se sintieron casi de inmediato con los datos laborales. Por lo menos eso se percibió en un cambio de tendencia que se mostraba en un mejoramiento continuo. Imagínense, desde 2008 hasta 2017, 2008 con la crisis financiera internacional, que iba paulatinamente subiendo hasta 2017 y a finales del 2019 que fue precisamente esta caída. Particularmente hablando de México, ustedes más lo pudieron sentir más. En el cierre de negocios, el aislamiento social que provocó una caída importante en los comercios y el aumento en la tasa de desocupación a nivel nacional, que eso fue un tanto evidente los primeros meses del 2020. Además de la pandemia mundial, y todos los efectos que eso trajo, los problemas en la empleabilidad se fueron agregando con otros acumulados históricamente, aspectos como la igualdad de género laboral, la especialización, el emprendimiento como forma de autoempleo y el comercio informal. Por ejemplo, en la parte de la brecha de género, yo quiero citar un informe especial que hubo sobre el COVID, el número 9 de la CEPAL en 2021, que se llamó La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. Y la tasa de participación laboral de las mujeres a nivel regional, a nivel Latinoamérica, se situó en 2019 en 52%, respecto a un 73.6% de los hombres. Para 2020 esto se situó en 46% de participación laboral de las mujeres, mientras que el de los hombres 69%. O sea, evidentemente un desequilibrio en cuestión de oportunidades.
Además de la tasa de desocupación de las mujeres llegó a un 12% en 2020. Justamente ese mismo año se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares no retomaron la búsqueda del empleo, ¿no? Y eso recién apenas se está volviendo a esa brecha de reincorporación laboral. Respecto a las brechas de especialización, también hubo un cambio radical. Para una incorporación laboral exitosa, la especialización no resultaba anteriormente el foco de atención para la contratación dentro de las empresas, ya que se asumía la empresa asumía un rol de instructor un tanto especializador para aquellas personas que incorporaba a su matrícula laboral. Pero ahora, si ustedes se dan cuenta, ese paradigma está cambiando. Diría que ya ha cambiado. Las empresas están solicitando más especialistas que hacen competir por puestos de trabajo en un mercado sumamente acotado, y lo cual genera un fuerte problema en la inserción de nuevos talentos. En la cuestión de la informalidad laboral, que sabemos es una realidad latinoamericana, por mucho tiempo se consideraba esta actividad como ilegal, dado que para el Estado no representa un rendimiento y un control sobre lo que se transa en el mercado. No obstante, la realidad del 2020 dejó un horizonte que obligó y condicionó a muchas personas a encontrar la informalidad un ingreso para la supervivencia del día a día, sorteando no solo los inconvenientes de esta actividad, sino en plena pandemia arriesgando su propia salud para subsistir en un mercado sumamente desatendido y desolado. Entonces, la informalidad a finales del 2020 y a principios de 2021, de hecho ya se ve distinta, a pesar que sigue siendo una actividad que sacrifica tanto derechos laborales y condiciones mínimas de trabajo. A pesar de todo esto, los gobiernos se han dado cuenta de la importancia de esta mano de obra y la necesidad imperativa de incorporarla a un esquema de trabajo, entre comillas, más formal, intentando transformarla en emprendimientos establecidos con acceso a condiciones laborales y que sean más idóneas para las personas. Hablando precisamente del emprendimiento, muchos señalan que esta es la respuesta para salir rápidamente de la actual situación económica que prepondera en todo el mundo. Los emprendimientos innovadores resurgen en 2021 como una fuerte tendencia a seguir evolucionando y a seguir dando mucho más de qué hablar en ese sentido. Por ejemplo, para las materias de relaciones internacionales, de comercio y negocios, etcétera, ya el comercio digital es una muestra precisamente de estos emprendimientos innovadores a causa de, evidentemente, las crisis económicas y el golpe fuerte a las economías de los países, además del auge de las tecnologías. Para no extenderme mucho, quiero decir que, bueno, desde la perspectiva de la Organización Internacional de Trabajo, en un informe que se denomina Transitando la crisis laboral por la pandemia hacia una recuperación del empleo centrado en las personas, de abril del 2021, para la pronta recuperación de la situación laboral en la región, la Organización Internacional del Trabajo, recomienda que se debe poner énfasis en el aumento de la inversión en las capacidades de las personas, un elemento sumamente importante. Y todo esto que acabo yo de mencionar, si bien no pretende enfatizar los aspectos negativos de la situación actual de la empleabilidad, trata de mostrarles cuáles son estas realidades y las oportunidades para poder encarar la progresiva situación de México y en toda la región. Cómo poder utilizar estas herramientas que tenemos al alcance para mejorar nuestra situación y oportunidades de empleo y poder proyectar hacia una movilidad social mejor. En conclusión, la coyuntura actual requiere de entender el panorama general de la situación y aplicar nuevas tendencias de empleabilidad en el mundo, adaptándonos a estos parámetros y dejando los esquemas tradicionales sobre cómo nos vemos dentro del mercado de trabajo. Y si alcanzamos, que yo esperaría que hiciéramos ese ejercicio, si alcanzamos a comprender nuestro rol dentro de la modernidad, la tecnología y las actuales formas de trabajo, pensando en el trabajo a distancia y la virtualidad, por ejemplo, estamos entonces encontrando nuestras capacidades para poder insertarnos en un escenario pues evidentemente más competitivo y que requiere de implementar innovación para cumplir nuestras propias aspiraciones.
Bueno, yo hasta aquí doy el panorama general. Ahora le paso la palabra a Anaí, a mi colega Anaí Villagrán. Les agradezco mucho por estar presentes en esta sesión, que bueno, Anaí ya complementará con mayor profundidad desde el área de la psicología organizacional y el área de recursos humanos sobre precisamente esas herramientas que denominan soft skills dentro de la empleabilidad. Anaí, muchas gracias por estar esta noche. Gracias. Bueno, ahí me escuchan, ¿no? Nada más una señal ahí. Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, agradecer al maestro Andrés Rosales por tanto por la presentación bueno, por presentarme como presentar el tema. La verdad es que el panorama que nos acabas de mencionar a nivel mundial prácticamente pues engloba cada uno de los puntos que me gustaría que abordáramos esta noche. Sí, desde mi punto sería como prácticamente esto que nos acaba de mencionar el maestro Andrés, pero irlo poniendo un poquito como con una lupa, ¿vale? Vamos a hablar de los mismos temas, pero tal vez un poquito más a manera específica, pues como lo acabas de mencionar, desde la parte organizacional, y un poquito más, pues como qué es lo que busca la gente de recursos humanos, ¿no? Mil gracias. Las dos siguientes también, y ya de una vez las tenemos aquí completas. Bueno, pues además de toda la información que nos acaba de compartir Andrés, yo complementaría o nos pondríamos, me gustaría que iniciáramos como con puesta en contexto de algo que para mí suena como una tarea pendiente que tuvimos que haber puesto el foco de atención desde hace bastante tiempo y que posiblemente con toda esta situación de la contingencia de salud y el tema del COVID-19 se ve un poquito más como de si las empresas que no se habían dado cuenta de esto, pues ya nos superurge que pongamos la mirada en esta situación, ¿no? Y bueno, seguramente todos ustedes lo han visto a lo largo de la carrera. Pero bueno, igualmente valdría la pena mencionar esta evolución que ha tenido la empresa y que ha tenido el trabajo y la manera de organizarlo a lo largo del tiempo, ¿no? Generalmente nosotros últimamente hemos estado escuchando mucho acerca de la era laboral en la que nos encontramos y podríamos empezar pues hablar un poquito como de la historia, ¿no? Cuando hablamos de esta era agrícola, donde entonces la mayoría de la gente nos encontrábamos trabajando desde casa, estábamos como granjeros, a algo que se le denominaba el trabajador artesanal, como con la revolución industrial, la aparición de todas estas máquinas, pues entonces sale el trabajador de sus casas y se mueve a las fábricas. Aquí viene un punto muy valioso, ¿no? Es como cuando de alguna manera empezamos a ver que la persona que ya se le está pidiendo otras habilidades a la persona. Prácticamente pasamos de ser ese trabajador artesanal y ahora algo que era sumamente valioso, pues era todo ese esfuerzo físico que podría estar generando un trabajador. Sin embargo, llega la máquina y una máquina puede reemplazar el trabajo de muchísima gente. Esto en la denominada era industrial, la parte de los obreros. Fueron cambios más lentos, pero bueno, aún así existentes. Y viene la siguiente era, la famosa era de la información. Aquí creo que esta se nos quiso pasar un poco de noche, ¿no? Con la aparición de los ordenadores, las computadoras y demás, y dijimos, pues mira, tecnología, posiblemente algunas empresas lo utilizaron como un punto a abordar, un punto en el que teníamos que desarrollar y capacitar a nuestro personal y por otro lado, por supuesto, pues las escuelas empezaron a hacer toda su labor, ¿no? Y aquí es donde escuchamos algunas historias como cuando nuestros padres y abuelos nos decían, tienes que estudiar porque como experiencia personal, yo que estaba en el campo, si yo hubiera estudiado y hubiera pues seguido creciendo, posiblemente hubiera tenido una mejor vida, un mejor futuro y no lo tuve. Entonces, pues hay que estudiar porque como que lo de hoy es que estudiemos, ¿no? ¿Qué empieza a pasar tanto en la educación como en las empresas? Pues por un lado, por parte de las escuelas, empezamos a egresar un montón de psicólogos, un montón de médicos, un montón de profesores y un montón de todo, ¿no? De carreras,
y de escuelas. Mucha demanda ya de personas, o llamemos trabajador del conocimiento. Mucha gente informada, incluso sobrecalificada. Y aquí es donde está un inter que a mí me gustaría que pusiéramos como un poco la mirada, porque entonces se habló de que ya estábamos evolucionando también a la denominada era conceptual, en aquella donde se estaba poniendo más como de valor la creatividad que podría tener una persona y todas esas habilidades, incluso del trabajador emocional, ¿no? Y seguramente ustedes escucharon, bueno, seguramente muchos de ustedes escucharon que por parte de las empresas se hablaba muchísimo acerca de la experiencia, de que como empresa estaban intentando que generarnos una experiencia como positiva para que como compradores o como consumidores pues tuviéramos esa idea, ¿no? O sea, como de hacer la diferencia ellos como empresa y a la vez se nos estaba exigiendo a nosotros como trabajadores que tuviéramos todas esas ideas creativas que pudieran hacer despuntar a una empresa y hacerla diferente a otra, pero por supuesto iba de la mano con que nosotros también como trabajadores pues teníamos que despuntar de otros colaboradores. Para mí, y perdón que lo diga de esta manera, llega toda la contingencia y nos regresa a decir, ¿se acuerdan que teníamos que haber hecho la tarea con el tema de la tecnología y no la hicimos? Y parte de lo que nos acaba de mencionar ahora el maestro Andrés, pues fue el cómo empezamos ahora a organizar el trabajo, ¿no? Y la mayoría de nosotros nos fuimos a temas como home office. ¿Cuántas personas pudieron hacerlo y cuántas personas no pudieron hacerlo? A mí me gustaría, y perdón que haga tanto énfasis en esto, me gustaría que ahora que todos empezamos a nombrar esta nueva normalidad y que de alguna manera muchos empezamos como a descansar y a decir, pues mira, ya nos vacunamos, las cosas ya están volviendo a lo mismo, que ojalá no perdamos de vista que la tecnología ya nos dijo, voy tremendamente avanzado. Ejemplos. Con el tema de la contingencia, muchos trabajos se empezaron a robotizar. O sea, ya no estábamos compitiendo nosotros cuando podemos manipular a una computadora. Estábamos hablando de que ya hay robots que tranquilamente pueden estar haciendo nuestro trabajo y ha evolucionado tanto, chicos, que de verdad estamos hablando incluso de que son tan sensibles que empiezan a desarrollar incluso, bueno, es inteligencia artificial. Y desafortunadamente, y seguramente ustedes van a conectar con muchas empresas que hoy en día nos ponen a alguna máquina a contestarnos en ese servicio al cliente y muchísimas personas se sienten más cómodas en ser atendidos por una máquina que en ser atendidos por una persona. El que la parte donde quiero hacer mucho énfasis pues es en que no dejemos que el tema de la nueva normalidad como que haga que se nos olvide el tema de la tecnología. Ahora les diré por qué. Y simplemente cierro con esta frase, ¿no? Que una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Esto es de Albert Hubbard y que ojalá todos estemos trabajando por convertirnos en ese hombre extraordinario que pueda ser esa persona o ese trabajador extraordinario o ese emprendedor extraordinario que haga la diferencia y que no tenga ningún miedo a ninguna máquina o a ninguna inteligencia artificial. Básicamente, con eso quisiera empezar. Siguiente diapositiva, por favor, Sote. Ahora, los jóvenes y el mercado de trabajo. Y para poner un poco más la lupa también en el tema que queremos abordar esta noche, pues bueno, es justamente la importancia del por qué los jóvenes se tienen que desarrollar en estas denominadas soft skills, ¿no? Ahora nos iremos también a detalle con eso. Bueno, primero, ponernos un poco en el mapa. Los jóvenes que conforman la actual fuerza laboral pertenecen a una generación muy capacitada, quizás sea la generación de hombres y mujeres mejor educada desde el punto de vista académico de todos los tiempos. Volver a esto, un poquito de lo que decíamos, nuestros padres y abuelos diciendo estudia, 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 fórmate, porque es necesario sí o sí para que salgas adelante.
pero también esta es una realidad. Pese a esto, el colectivo de jóvenes es uno de los más vulnerables en la inserción del mercado laboral por causas como la falta de experiencia. Posiblemente a alguno de ustedes este tema ya les empieza a resonar un poco. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo estima que alrededor de 81 millones de jóvenes en el mundo se encuentran en situación de desempleo. Entonces aquí ponemos el foquito a que somos posiblemente las generaciones más capacitadas a nivel académico, una fuerza laboral con gente tremendamente capacitada y formada, pero que también hay mucho desempleo en este sector. Gran parte de este desempleo podríamos decir que se refiere a la falta de experiencia, y vamos a ver qué podríamos hacer, ¿no?, para combatir un poco esta situación. Adelante, por favor. Ok. Bueno, cuando hablamos de soft skills, hablamos también de habilidades blandas y algunas otras personas también le denominan habilidades de empleabilidad. Lo manejamos un poquito así nada más para ponernos una definición, un concepto por aquí, y dice, las competencias pueden ser clasificadas como blandas, que estas son las características de la personalidad, difíciles de desarrollar, ojo también en eso, y de amplio alcance, o sea, pueden impactar un montón. Y las duras, que son conocimientos técnicos, prácticos, mecánicos, específicos de una tarea o actividad. Esto por Ayes en 2007. Entonces estamos hablando de soft skills y las hard skills. Las habilidades duras o hard skills son todas esas que estamos desarrollando dentro de la escuela. Todo lo que se encarga, toda nuestra tira de materias, todos nuestros profesores en decir, a ver, si tú eres licenciada en psicología, tienes que saber hacer lo que hace una licenciada en psicología, sí o sí. Tienes que aprender eso, y manejarlo y dominarlo a la perfección. En el caso de un médico, pues igualmente, tú tienes que saber ser médico. ¿Qué hace un médico? ¿Cómo podrías manejar tu cirugía? Y ser excelente en la técnica, en lo que se supone que tú sabes hacer. También esto lo dan por hecho todos los empleadores. Mencionarlo ahora, ¿no? Bueno, no, ya nada más para acabar un poquito la idea, pero sí mencionar que eso, desafortunadamente, en temas de recursos humanos ya se da por hecho, chicos. Tú tienes que saber si se supone que yo estoy contratando a una persona que es licenciada en psicología o a una persona que tiene una maestría, yo ya estoy esperando ciertas características, ciertos conocimientos de esta persona. Lo doy por hecho. Eso no hace la diferencia entre contratar a una persona u otra. Dice, 1 de cada 5 directivos afirma que los candidatos carecen de las competencias de empleabilidad o soft skills requeridas, entre los que se incluyen el entusiasmo, la motivación, las habilidades de trato interpersonal, la profesionalidad, el cuidado en el aspecto, la puntualidad y la adaptabilidad, solo por ir mencionando algunos. Pero bueno, aquí yo ya les diría, si tienen la oportunidad, sacar ahí una hojita y empezar a puntuar, así como que, ¿cómo me siento yo en esta área? ¿Me siento fuerte? ¿Siento que tendría que desarrollarlo? ¿O cómo más o menos me estoy evaluando, ¿no? Y perdón, pero sí, lo repetiré. Temas de entusiasmo. ¿Cómo va a ser importante el entusiasmo en el trabajo? ¿Por qué se va a esperar que yo como profesor sea entusiasta? ¿Cómo que por qué? ¿No? No sé, ahora se me viene a la mente en una ocasión una persona que estaba en un curso inductivo conmigo y mencionábamos temas, porque, bueno, mencionábamos el tema de la actitud, porque era parte incluso de la política de la empresa, ¿no? De que tenía que haber un ambiente laboral positivo, y se esperaba que, pues, que la mayoría o todas las personas pues tuviéramos como que pues esa actitud, o que la trabajáramos, al menos que fuera importante para nosotros. Y recuerdo que esta persona me decía, a mí usted dígame cuánto me va a pagar, o sea, no me esté diciendo que sonría. Y yo así como de, ¿cómo le digo que para pagarle primero tiene que sonreír? O sea, suena muy fuerte, pero no era precisamente que sonriera, ni mucho menos, pero primero tendría yo que saber que es usted la persona que tiene las características, los valores,
y cumpliría con esa filosofía o esa cultura laboral que desea mi empresa que tengan las personas que se van a incorporar, ¿no? Entonces, bueno, espero no asustarlos, pero a esos puntos llegamos en ocasiones. Y bueno, sí, cuando se trata de cultura laboral, te lo juro que no en ocasiones, siempre, siempre es algo importante. Por supuesto que también va a ser muy importante el trato interpersonal que podemos tener con nuestros compañeros de trabajo. Es algo que hoy en día es tremendamente valorado. La mayoría de las empresas están deseando también convertirse en un great place to work, están compitiendo por convertirse en empresas como en este mejor lugar para trabajar, y por supuesto que pues esto también baja a cada uno de los colaboradores y el comportamiento que podemos llegar a tener. Para bien o para mal, el que una persona esté bien reclutada o esté en el sitio correcto, en la empresa correcta, pues va a ser algo que va a afectar a todo el sistema, ¿no? Al final nos manejamos dentro de la organización como si fuéramos un sistema, y una persona que no esté alineada con las necesidades de la empresa o los valores de la empresa siempre va a destacar, ¿va? Para positivo o para negativo. El tema de la profesionalidad, les digo, esto de pronto ya se da por sentado, sin embargo no es algo que siempre ocurra. El cuidado del aspecto es importante, temas como la puntualidad y adaptabilidad, bueno, y más que, digo, hoy en día, ¿no? Con todo lo que estamos mencionando a este nivel global, a mí me gustaría también poner ahí el foco que de alguna manera, y miren, se supone que ya prácticamente estamos como en la nueva normalidad, pero hoy estamos ustedes en nuestro México, está acá una mexicana en España, está otro mexicano por allá perdido en Uruguay, bueno, no perdidos, pero de alguna manera estamos aquí todos conectados, y perfectamente ustedes podrían estar teniendo esta conferencia o este espacio y pues sí, ¿no? De alguna manera invirtiendo su tiempo, escuchando, yo podría decir a uno de los grandes, muy, muy grandes, a Daniel Goleman, perfectamente, o a, pues sí, profesor de Harvard, o a cualquiera, aquí. Y gracias al cielo, y de verdad gracias por tu tiempo, están aquí con nosotros. Pero para que veamos un poco la dimensión de la situación, esto ya se abrió, estas fronteras ya pues ya, muchas de ellas ya son invisibles, y ahora podemos estar conectados a estos niveles, ¿no? Y ese tipo de exigencia seguramente también en todos los niveles pues seguirá exigiendo, digo, tanto a nivel de industria, a nivel de empresa, como a nivel académico. Seguramente pues cada uno de nosotros nos volveremos más exigentes con lo que consumimos, con información que nos gustaría escuchar y con las cosas que nos queremos nutrir. Entonces, bueno, insisto ahí en querer poner como el que esto nos obliga pues a seguirnos especializando y a tener algo diferente, ¿no? Con respecto a todos los demás que están en el mundo, porque ahora prácticamente estamos compitiendo a nivel mundial. Siguiente, por favor. Bueno, y dice, ¿y por qué son tan importantes las soft skills en el terreno laboral? Bueno, para terminar con ponerle fijador a esta idea que traía, dice, bueno, en el mundo competitivo y globalizado en el que nos encontramos, ya no es suficiente contar con esas habilidades técnicas y conocimientos en un área determinada. Esto se ha convertido en los requisitos mínimos para desempeñarse en una posición de trabajo. La ventaja competitiva y el diferenciador entre contratar a una persona o la otra radica en estas denominadas soft skills, ¿vale? Entonces aquí sí quise poner el clipcito, así como que de todas las psicólogas del mundo, Anaí, ¿por qué tú? ¿Por qué tendríamos que seleccionarte a ti? ¿Vale? Y esta otra imagen también quise ponerla como queriendo referirme a este momento en el que tanto tú envías una candidatura a una empresa para quererte incorporar a ella, casi desde que envías tu currículum, de que, perdón que lo diga de esta manera, pero es prácticamente que ya le estés sonriendo a esa empresa,
que ya estés transmitiendo parte de lo que tú eres, que ya le estés poniendo un sello a esa carta de presentación, por ejemplo, o a ese currículum, que ya hables un poquito acerca de ti o que le des ese tono o esas características muy personales. Ya me voy a meter un poquito así como estos puntos técnicos en el momento de la selección o cuando tú estás aspirando a incorporarte a una empresa. Yo también aquí comentaría, por ejemplo, que me encantaría que se hiciera ya algo casi, casi como obligatorio cuando estamos en la búsqueda de empleo, que de verdad cambiemos ya ese chip de yo, mmm, persona que se encuentra buscando empleo, estoy dispuesto a entrar a la empresa que sea y a trabajar en lo que sea, ahí donde me den la oportunidad. Que si bien, por supuesto que tenemos que tener muchas veces esa actitud, ¿no? Como de decir, bueno, empiezo por donde se tenga que empezar, pero de alguna manera también que no lo hagamos simplemente porque es pues porque me aguanto y es lo que tiene que haber. No, o sea que al menos tú estés, aunque me digas, sí, me incorporaría a una empresa en este momento con esas características y con, yo qué sé, con esas prestaciones y con ese sueldo, pero porque estoy aspirando a algo más. Y que al menos te pongas en mente esa idea de que de verdad quieres crecer, de que de verdad quieres desarrollar y que si nosotros queremos que también cambie un poquito las empresas, todas esas prestaciones, todas sus culturas y demás, para que sea un ambiente en el que la gente podamos desarrollarnos, pues solamente va a ser si como talento también nosotros empezamos a valorarnos, ¿no? Que te quedes así como súper claro que eres una persona que está estudiando muchísimo, que eres una persona que está capacitada a nivel técnico y que ya nada más te falta desarrollar, nada más, algunas habilidades sociales y habilidades blandas que necesitas para, pues, para desempeñarte de manera más eficiente dentro de tu trabajo, pero que vales muchísimo como talento y que como tal tienes la oportunidad de incorporarte también a grandes empresas y pues a recibir también los beneficios pues de todo lo que has estado trabajando y estudiando y demás, ¿no? Pero bueno, para eso, pues sí, de verdad que pues intenten conectar con mucho de lo que ustedes son, de mucho de lo que ustedes valen, no solamente a nivel, podemos decirlo, de calificaciones, sino también pues esas características personales que los hacen diferentes a los demás y que dicen, ah, pues yo tenía por ahí medio olvidada este talento o esta característica o esta habilidad y esa justamente podría ser la diferencia entre que te contraten a ti y a otra persona, ¿no? Pero entonces, ¿quién eres? Y casi casi aquí es como que te quedes muy convencido o muy aclarado o que te lo lleves de tarea de quién eres y qué sería ese factor diferenciador, ¿vale? Porque pues lo otro prácticamente, o sea, decir ahí Anaí Villagrán, mención honorífica y esto más esto más esto más esto, es como que sí, Anaí, muy bonito y todo, pero ¿qué sabes hacer? Y que se me note, casi casi desde que entro a esa entrevista, ¿no? Ya no te digo en las pruebas y en todo lo demás que sigue dentro del proceso, pero al menos que ahí ya se nos empiece a notar quién eres. Bueno, siguiente, por favor. Y bueno, por mencionar algunas, pero de verdad que no nos bastaría ni su tarde, ni noche, ni su noche tampoco. Ponemos otra, por favor. Este, Me faltarían ahí otras 5 habilidades. Muchas gracias. Bueno, pues hablar un poquito de cuáles son estas soft skills más demandadas por las empresas en este momento y si me dan también oportunidad y creen que tenemos tiempo, que me den sí, chancita de comentarles un poquito cada una de ellas que se esperaría, ¿vale? Pero bueno, pues ¿cuáles son las más demandadas? Nuevamente, nada más ahí para poner fijador, como decíamos, son aquellas cualidades interpersonales. Prácticamente que ya nos quedemos enfocados con eso, que son esas cualidades interpersonales, atributos personales y habilidades intangibles, no técnicas y específicas de la personalidad que determinan tu capacidad como líder, como un facilitador, como un mediador o como un negociante. Esto es lo que están esperando también las empresas, que te atrevas a liderar un equipo de trabajo. Pero luego aquí viene la palabra tan grande que es ser un líder, ¿no? Y aquí entramos, seguramente ustedes esto lo han visto muchísimo, entre que ya el ser jefe, pues el que te pongan un puesto desde arriba, ¿no? Y que seas el jefe ya no es tan trascendente y tan importante. Ahora prácticamente el que te conviertas en un líder, esto te lo suele dar la gente. Esto viene del respeto de la gente que está a tu alrededor y dice,
a esa persona yo la seguiría, esa persona se ha convertido en un referente. Entonces, ¿qué tienes que desarrollar para ser esa persona? Eh, no digo digna, pero pues un poquito sí, de que seas seguido o de que alguien quiera estar cerca de ti y conocer pues todo lo que tú has hecho, ¿no? Luego el tema del facilitar todo, incluso, bueno, facilitar información y que también aquí tiene mucho que ver como este tema de, pues, de la oratoria, de que pues este miedo a hablar en público, y aquí aprovecho el comercial, pues que también chicos mencionarles que pues sí, definitivamente esta es una, no solamente de las más valoradas, sino también de las mejores pagadas. Entonces, si hay por ahí alguno dentro de las personas que están por aquí, alguna persona que sea como muy tímida para hablar, pero que también a la vez tiene un montón de buenas calificaciones y demás, saber que tienes un gran reto y es pues que parejamos un poco como la situación, ¿no? Que está muy bien que tengas todas esas excelentes calificaciones, pero que el mundo necesita que también te expongas y empieces a hablar todo eso que sabes. Es muy común este perfil dentro de las empresas. Hay gente brillantísima, que no comunica esos temas. Y bueno, hay otra gente que es muy habilidosa en temas de oratoria o hablar en público y desafortunadamente no son siempre los autores de esas obras, ¿no? Entonces ahí se los dejo de tarea. Luego, pues el tema también de mediar, desafortunadamente el conflicto es algo súper normal dentro de las empresas y por un lado habemos personas a las que nos puede dar muchísimo miedo el que haya un conflicto y por otro lado decimos, pues no, mira, conflicto, oportunidad aquí de negociar o de crecer o de salir adelante. Entonces, para esto primero pues tenemos que tener esa mentalidad de que el conflicto pues es tremendamente positivo para el crecimiento y el aprendizaje. Y bueno, pues si ya aprendemos a negociar, ¿cómo les cuento que es importante negociar hasta para decir, pues negociar mi sueldo, ¿no? Tan simple como eso, tan simple y tan difícil como eso, como decir, mira, traigo todas estas cartas y ni siquiera sé decir, oiga jefe, pues págueme más, porque como que creo que estoy aportando más que este compañero o independiente, aunque no te estés comparando, pero sí dices, creo que, o sea, hasta para negociar un aumento o cualquier detalle nos genera un montón de conflicto estas situaciones. Bueno, eso nada más para ponerles como algunas situaciones que surgen dentro de las empresas y porque lo de abajo es súper importante. Bueno, dentro del top 10 de las habilidades blandas más necesitadas en las empresas, esto como necesitadas, ¿eh? En las empresas encontramos, y aquí sí vamos a poner la base más importante de todas y que desafortunadamente en estos tiempos se nos está perdiendo un montón. Y es el tema de la integridad. De verdad, mil disculpas, pero ahora miraré un poquito para acá para hablarte acerca, bueno, en integridad, ¿qué estaríamos esperando? Pues la honestidad, la ética, alta moral, los valores y, y prácticamente pues hacer lo correcto, ¿no? Y aquí ya saben lo que dicen, nos vean o no nos vean, pero tratar de estar haciendo pues lo correcto. Nosotros sabemos qué es. En temas de comunicación, que vayamos un poquito más allá a que simplemente pues sea lo que nos han dicho desde siempre, ¿no? Mensaje, eh, emisor, receptor y ya está. No. De entrada, que tiene que haber aquí una retroalimentación, de que cuando yo estoy, por eso me encantaría que alguien me dijera algo, pero ni siquiera los he dejado hablar, levanten la mano, que cuando alguien está transmitiendo algún mensaje, pues que también de alguna manera pues tengamos esa disposición a escuchar, a ver si se nos está entendiendo, ¿no? ¿Qué es pues qué es lo que entendió el otro acerca de lo que yo estoy intentando compartir y quedarme realmente con eso? Em, y bueno, múltiples procesos que pueden surgir aquí en temas de comunicación, pero sí, que definitivamente nos quitemos solamente el hecho como de, bueno, yo tengo un mensaje, lo transmito y bueno, ya ver el otro qué hace con eso. No, tenemos que estar dispuestos a escuchar y a saber, por ejemplo, que aquí van a entrar cosas como el conflicto, que el otro puede entenderme o no puede entenderme, no a nivel intelectual el mensaje que le estoy transmitiendo, sino también a nivel de intención. Ese saber leer esas intenciones también es súper valioso y habla de una persona habilidosa en el mundo laboral. Ahí podríamos hablar también, bueno, pues esta expresión oral, la capacidad de hablar en público, la escritura, realizar presentaciones y bueno, aquí también
hablaríamos muchísimo acerca de la comunicación no verbal, ¿no? Que, bueno, insisto, y seguramente ustedes ya lo han escuchado, pero bueno, saber que muchas veces importa más el cómo lo dices que el qué dices. Siempre va a ser incluso más poderoso cómo dices las cosas, desde el tono hasta la postura que tenemos para realmente el mensaje, ¿no? El típico ejemplo de esto es cuando siempre le preguntas a una persona si está enojada y pues te dice que no, ¿no? Te dice que no y te pone una super cara que dices tú, vale, ya veo que no pasa nada, ¿no? En el trabajo esto pasa un montón, chicos. Ahí se los paso. Digo, la mayoría de ustedes o muchos de ustedes ya está también en el terreno laboral, entonces ojalá le pongan nombre y cara a este tipo de habilidades de las que estamos hablando. En temas de responsabilidad, dice responsable, que se pueda contar con él, que realice el trabajo, que sea una persona ingeniosa, disciplinada, que quiera hacer las cosas bien y que tenga sentido común. Comentario. El sentido común es el sentido menos común, ¿no? Siempre lo hemos mencionado. Entonces, pues, aunque damos por hecho muchas cosas, eso, que no caigamos en el error de dar por hecho. En tema de habilidades interpersonales, aquí están dos cosas. Primero, que te conozcas muy bien tú, para que también aprendas a relacionarte con el otro. Pero ahí tenemos dos tareas. Para poder interactuar bien con el otro, tienes que hacer un gran trabajo de autoconocimiento primero, ¿vale? Profesionalidad. Aquí en profesionalidad, bueno, pues una persona seria, bien vestido, buena apariencia, listo y sereno. Obviamente, pues de acuerdo a la actividad en la que estés trabajando, ¿no? Tampoco me sacrifiquen aquí. Obviamente todo va a depender de la actividad en la que te encuentres, del tipo de empresa en la que estés, sus valores y su cultura. Esa es la que te va a ir marcando estos lineamientos y a qué se refiere con el buen vestir, por ejemplo. Eh, bueno, profesionalidad, luego actitud positiva, optimista, entusiasta, alentador, feliz y confiado. Ahora hablaremos un poquito también a detalle que en esta, en la siguiente, entonces de mi oportunidad aquí. Flexibilidad. ¿A qué se refiere con flexibilidad? Dice, pues a una persona que esté dispuesta a adaptarse, dispuesto a cambiar, que quiera aprender, aceptar nuevas cosas y ajustable. Imagínense a todas las personas que nos agarró la pandemia y dijeron, pues todos a clases virtuales, ¿no? Y nosotros así de, no queremos, a ver cómo le hacen. Pues no. Eso para los empleadores era tremendamente fácil. No quieres, no puedes, next, ¿no? Desafortunadamente, no solamente mucha gente perdió su empleo, muchas empresas cayeron. Aquí, por un lado, sí es como la invitación a que aprendamos de esa situación si nosotros no la vivimos. Y si la vivimos, ya no solamente la obligación de reponerte pronto, sino de tomar esto de verdad como una lección importante, valiosa, agarrarle, ponerla así como en las cosas más grandes y decir, pues de aquí vienen seguramente retos más importantes y que si te levantas de esto, así como seguramente se levantarán un montón de empresas y trabajadores, pues podemos hacerlo prácticamente en cualquier otro tipo de crisis, ¿no? Pero bueno, dejar ahí por ese lado esa situación, el tema de la ética del trabajo, porque esta ética de trabajo de verdad que es algo tremendamente valioso y creo yo que es algo que nos puede poner en el mapa en cualquier trabajo e incluso me atrevería a decir que en cualquier país. Ojalá que esto, no sé, Andrés no me dejará mentir, pero creo que es una característica súper positiva de los mexicanos en el extranjero, lo voy a decir. Pero por supuesto que nuestra tierra también es algo tremendamente valioso, que entonces no se vayan con esos clichés raros de lo que se suele hablar del mexicano,
porque pues nada, yo creo que ahora con toda esta globalización e información, teníamos ahí todos los datos de un montón de mexicanos haciendo cosas increíbles. Todavía, no crean, yo no me pongo ahí en medio, pero sí ahorita una locura de deportistas mexicanos haciendo cosas geniales. Entonces, pues bueno, esa ética del trabajo es algo que tiene muy, muy marcado en nuestro país. Trabajo duro, dispuestos a trabajar, leales, motivados, puntuales y pues esa buena asistencia, ¿no? A no bajarnos o a no rajarnos, como diríamos allá por el norte, y a seguir hasta que cumplamos pues con las cosas que tenemos ahí pendientes. Aquí nada más así rapidito, dice por ejemplo que pues es súper importante temas de empatía, este, pues ese trabajo personal que puedas estar haciendo, el trabajo en equipo, también cuando hablamos de ese trabajo ahí no es el típico de en la escuela me metían en equipos, entonces yo sé trabajar en equipo. No, es muchas veces ceder, ceder aunque no quieras, aunque no estés dispuesto, y lograr ponerte de acuerdo con tu equipo de trabajo siempre como en pro de los objetivos, de esa misión y de al dónde vamos, ¿no? Y qué queremos lograr. Entonces, bueno, esto también. Pasamos a la siguiente, por favor. A ver si de alguna manera con esto podría cerrar la participación y agradecería muchísimo de verdad su retroalimentación y, y si tienen algunas preguntas, con todo gusto. Pero bueno, mencionar, por ejemplo, que hay muchas empresas que aseguran lo siguiente. Dicen, nosotros contratamos sonrisas, podemos entrenar las habilidades. Hoy en día las empresas se están poniendo en esa postura. Dicen, una habilidad dura o una habilidad técnica se puede capacitar, pero la personalidad es muy complicado que una empresa tenga el equipo y a los capacitadores y a, llámese, entrenadores, psicólogos y demás, suficientes para hacer que una persona sea esa persona con ética del trabajo, sea esa persona con actitud positiva. O sea, para que yo te lleve a esos niveles es tremendamente complicado. Entonces, prefieren contratar esa habilidad blanda y decir, yo me encargo de capacitarte a nivel técnico, haré lo que tenga que hacer, te daré la información que te tenga que dar. ¿Vale? Por otro lado, para Víctor Coopers, por ejemplo, él habla acerca de la fórmula del éxito educativo y valor de una persona. Para Víctor Coopers, el valor de una persona radica en lo siguiente. Dice, conocimiento, bueno, C más H por A es igual a este valor de persona. C, conocimiento más la habilidad por actitud. Conocimiento suma, habilidades suman a tu valor como profesional, pero tu actitud va a ser la que va a multiplicar todo lo que tú eres. No importa tanto de verdad cuánto sabes. La gente no te, bueno, tus amigos, tu familia, no te quiere por lo que tú sabes, no te quiere por las habilidades que tú tienes, pero sí dice, ahí viene fulanito de tal y quiere verte por tu actitud. Entonces, estos dos elementos suman a tu currículum tus habilidades, por supuesto, y suman a tu currículum tus conocimientos, pero si no tienes actitud, nada podemos hacer con las otras, ¿vale? Y, por ejemplo, y esta otra que dije, buf, está buenísima y tenemos que dejarla esta noche. El valor del ser humano, según el matemático, astrónomo y geógrafo persa Al-Khwarizmi, que seguramente ustedes van a ubicar perfectamente esta imagen. Yo creo que todos lo tenemos así como que súper super clara de nuestro libro de álgebra en prepa, yo creo. Y bueno, ¿qué decía? Dice, el valor de una persona radica en lo siguiente. Si la persona tiene ética, dice, su valor es 1. Pero si además la persona es bella, le agregamos un 0. Si además sumamos que esta persona tiene riqueza, le podemos agregar otro 0. Si además esta persona es inteligente, le podemos agregar otro 0 y su valor será 1000. Pero si le quitamos la ética, esta persona, por muy bella, por muy rica o por muy inteligente, su valor será igual a 0. ¿Vale? Entonces también, que no se nos olvide cuál es la base de todo,
y sería pues esa ética que seguramente es algo que dentro de su escuela pues están trabajando muchísimo. ¿Va? Bueno, pues por mi parte sería todo y me encantaría de verdad esa retroalimentación.